Buenos días, muchachos, bienvenidos, gracias por la espera. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a revisar el día de hoy un poquito, recordar lo que vimos en la sesión pasada y vamos a hacer un par de ejercicios complementarios de capacitancia, capacitor de placas planas paralelas. Muchachos, antes de que iniciemos, ¿alguien tiene alguna pregunta, duda, comentario, algo que quiera compartir con el grupo? Adelante, por favor. Profe, yo sí. Ve que había dejado la tarea de flujo eléctrico, si mal no recuerdo. Ajá. Es que yo tuve una duda en el problema 1, que fue en la parte del inciso B, que creo que teníamos que sacar las flechitas o no sé qué tanto. Permítame, déjeme ver rápido. Aguánteme. Lo compartimos aquí en la Eran pantalla, las fuerzas que salen de Eso. la esfera. las líneas de fuerza. Ok, lo compartimos a alguien. Ahorita lo revisamos sobre el mismo problemario. ¿Alguien más, muchachos? ¿Alguna duda al respecto también para aprovechar? Yo tuve la misma que mi compañero. Ajá, ok, ahorita lo revisamos. ¿Y los demás problemas no? Profe, yo tengo una duda, mejor dicho. Sí. En la superficie del problema 2, ¿cómo se sacaba? Vamos a revisarlo. Déjame compartir mi navegador para que veamos Classroom y entonces podemos hablar. No hablemos al aire, entonces vamos a revisar el ejercicio. Bien, aquí están los ejercicios, muchachos, en Classroom. Este es el inciso B del primer problema. Me pregunta cuál es el número total de líneas de fuerza que salen de ella. Cuando hablamos de líneas de fuerza, ¿a qué cantidad física nos estamos refiriendo? ¿A qué parámetro de los que hemos visto? ¿Alguien tiene una idea? ¿A las cargas? Las cargas se representa el efecto que tienen, ya sea el campo eléctrico o eso con líneas de fuerza. Pero en sí, cuando hablamos de líneas de fuerza, así nombramos alguna de estas dos cantidades físicas que responde este ejercicio. Si hablamos de línea de fuerzas, ¿de qué estamos hablando? ¿De flujo o de densidad de flujo? De flujo eléctrico. De flujo eléctrico, ¿no? Perdón, dejé de compartir en lugar de agarrar la herramienta, vuelvo a compartir. Entonces, flujo eléctrico. Cuando hablo de total de líneas de fuerza, me estoy refiriendo a flujo eléctrico. Decíamos que el flujo eléctrico es la cantidad de líneas de fuerza que salen de una carga, de un cuerpo cargado. Y entonces, si tengo una serie de líneas de fuerza, pues lo que tengo aquí es flujo eléctrico. ¿Vale? Y entonces, el inciso B me dice determinar la cantidad de líneas de fuerza que salen de ella. En este caso, por acá es ahí está, por acá está una esfera de la cual salen líneas de fuerza. Entonces, nos da una densidad de carga, que es una densidad de carga, debe ser como es por 10 a la menos 2 metros, una densidad superficial de carga. Y entonces determinar la carga de la esfera, pues era por medio de la ecuación de la densidad superficial. Y entonces, lo único que había que hacer aquí, muchachos, es recordar la ley de Gauss. ¿Alguien se acuerda de la ley de Gauss? ¿Cómo está relacionado el flujo y la carga?
¿Son iguales? Son iguales. Eso nos dice la ley de Gauss. Esto es lo único que hay que hacer. Si aquí tengo, no sé, lo que sea, 5 coulombs. Aquí también son 5 coulombs. Es una pregunta solamente de reflexión, digamos. No había ni siquiera que hacer alguna operación para encontrarla. Solamente recordar que, de acuerdo con la ley de Gauss, el número total de líneas de flujo que salen de un cuerpo es exactamente igual a la carga. Tanto el flujo como la carga se miden en las mismas unidades, que son las unidades de la carga, Coulomb. A lo mejor aquí lo que mete ruido es que dice el número total de líneas de fuerza, pero líneas de fuerza y coulombs tienen las mismas unidades, o sea, son las mismas unidades que la carga. Entonces solamente había que hacer esta consideración, que el flujo es exactamente igual a la carga. Entonces en los dos incisos el resultado es el mismo. ¿Aclaramos, muchachos? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, y luego el segundo me decían también, ¿había algún detalle con el segundo? Sí, yo le preguntaba cómo sacar la superficie del cilindro. La superficie del cilindro. Pues hay que recordar que el cilindro es un cuerpo geométrico que tiene esta forma, ¿no? Entonces, tiene dos caras circulares que son esta y la de abajo. Entonces tiene un área en la base. Y además, si tú, digamos, desenrollas el costado del cilindro, lo que tienes es un rectángulo. En este caso es un rectángulo que tiene 10 centímetros, perdón, tiene 10 centímetros de, no es cierto, 40 centímetros de largo, dice 40 centímetros aquí. Pero además tiene aquí esta distancia es tanto como la circunferencia de este círculo. Entonces tienes que sacar la circunferencia, digámosle así, mal dicho, pero es el perímetro de este círculo, que es lo que te va a dar este lado, y tienes la altura de este cilindro que te va a dar este lado, y al final, ¿cuál va a ser el área total de este cilindro? Pues va a ser el área de la base, digamos el área de la base de abajo, la base inferior, más el área de la base superior, van a ser igual las dos, más el área del costado, digamos, que sería esta. Tienes que sumar esas tres áreas, pero bueno, primero tienes que encontrar cuánto vale este perímetro. ¿Cuánto vale la circunferencia, ¿cómo se llama así? La circunferencia de un círculo que tiene un radio de 10 centímetros. En general, ¿cuánto vale la circunferencia de este? ¿Cómo calculo la circunferencia de un círculo? 4pi por radio al cuadrado. 4pi por radio al cuadrado, no. Eso es el volumen. Entonces sería 4pi. Nada más necesito la circunferencia, la distancia que hay de aquí hasta acá. Eso se calcula con 2pi multiplicado por el radio. Y luego el área aquí, ¿cómo la calculo? El área en círculo. 2pi por radio al cuadrado. Nada más pi por radio al cuadrado, ¿no? Bueno, si quisiéramos calcular las dos áreas de las dos tapas, sí sería 2pi, pero nada más de una de las tapas sería pi por radio al cuadrado, que es la circunferencia. Igual área de un círculo. Entonces, ahí está. Esto sería esta longitud sería 2pi por el radio. Por 40 me daría toda esta área del costado, y luego esta me daría el área de la base inferior y de la superior, y tendría que sumar las tres áreas para encontrar el área total. Y la otra fórmula que me daban, 4pi por el radio cuadrado, esa es
el volumen de este círculo, perdón, de este cilindro. No es cierto, 4 pi por radio al cuadrado no es esto. El volumen de este cilindro sería el área de la base por la altura. Eso sería el volumen. El área de esta base, multiplicada por la altura de este cilindro, eso sería el volumen. Vale, muchachos, todo esto había que aplicarlo para encontrar esos volúmenes y esa área para poder determinar tanto la densidad volumétrica como la densidad superficial de carga. Bueno, ya estaba la densidad superficial, había que calcular. Había que calcular la superficie para poder determinar la carga del cilindro, y una vez que está determinada la carga del cilindro, pues determinar el volumen, y con eso podemos determinar la densidad volumétrica de carga, muchachos. En este ejercicio les pedí que socializaran sus resultados, muchachos. Creo que casi nadie lo hizo. Déjenme ver, pero no me acuerdo haber visto aquí sus resultados, que alguien publicara sus resultados. Por eso no les di... por eso no les di otra vez dejé de compartir. Muchachos, aquí decía que en esta ocasión no hay resultados, así que les pido que socialicen sus resultados publicándolos como comentarios en esta actividad. Sí entendemos lo que significa socializar, muchachos. ¿Qué hacen ustedes cuando socializan? ¿Alguien ha socializado alguna vez en su vida? Hablar. Hablar es una, Platicar, compartir. Compartirnos, ajá. hablar es una parte de socializar, sí. Compartir prácticamente esa es compartir el espacio, compartir el tema, compartir la conversación. En este caso, compartir los resultados. Entonces aquí la actividad decía, no hay resultados, así que les pido que socialicen sus resultados, publicándolos como comentarios para esta actividad, y en su caso argumentando y defendiendo sus resultados. Entonces, aquí hay 28 compañeros que sí lo entregaron. No sabemos cómo estén sus resultados porque no lo socializaron. Entonces, les voy a pedir que concluyan esta parte. Necesitamos que algunos de ustedes al menos publiquen sus resultados para que los demás puedan comparar, socialicen sus resultados y puedan comparar. Con 4 o 5 personas que publiquen sus resultados, tal vez podremos tener una idea de cuáles sean las respuestas correctas. Y entonces podrán los demás preguntarse qué fue lo que estuvo bien o qué fue lo que estuvo mal. Entonces, la petición, muchachos, es que concluyamos con esta actividad, independientemente de que ya se haya cerrado. Les voy a pedir que ahora me regalen sus resultados. Más que me los regalen, se los compartan a sus compañeros y vean y traten de ubicar cuáles son los resultados correctos. Y en su caso, muchachos, corrijan sus problemas. No importa que ya esté fuera de tiempo, lo importante es que estén bien resueltos, porque bueno, eso lo van a necesitar cuando tengan que presentar el examen. Entonces, quiero ver valientes que publiquen sus resultados, no precisamente valientes, sino quien tenga voluntad de compartir sus resultados con sus compañeros, y entonces vayan viendo cuál es el resultado que debieron de haber llegado. O pueden ir viendo, de hecho, cuando hay coincidencias y cuando hay discrepancias, y entonces platicar un poquito sobre ellas y llegar a un consenso de cuáles son los resultados correctos. A lo mejor por ahí alguien me los mandó como un comentario privado, pero aquí dice claramente que hay que socializarlos. Eso es compartirlos mediante este mismo espacio, publicar un comentario a esta misma tarea. ¿Vale? ¿Sí o no, muchachos?
aquí donde están las instrucciones, aquí hay un espacio para comentarios. Y aquí pueden publicar sus resultados. Y y bueno, si ya entregaron y tienen que corregir, corrijan y vuelvan a entregar, no hay problema, porque ya ha pasado el tiempo de esta entrega. ¿Alguna duda, muchachos? Pregunta, comentario con respecto a esto. Muchachos, ¿sí me escuchan o estoy? Sí, no tenemos dudas. No, profe, ya nada más era eso, gracias. Gracias. Ok, bueno, entonces hay que terminar esta actividad, muchachos, porque así como está, no está completa. Hay que ver sus resultados y compararlos con los que alguien más tuvo. Y en su caso, que corrija, ¿no? Porque si no, pues no tiene sentido. Si no sabemos si están bien hechos o no están bien hechos, y eso lo podemos hacer ayudándonos entre nosotros, digo, aquí en este caso entre ustedes. Cuando yo les doy los resultados, el que les ayuda soy yo, para indicarles si están bien o están mal, pero en este caso se tienen que ayudar ustedes mismos. Dale adelante, muchachos, voy a dejar de compartir esto, vamos a empezar con el trabajo del día de hoy, para que no retrasarnos. Cualquier otra duda me comentan, de preferencia antes de regresar a la sesión, para ir avanzando con esas dudas. Voy a compartir entonces la presentación, muchachos. Vamos a recordar lo que estábamos viendo en la sesión pasada, en donde empezamos a hablar de capacitancia y veíamos que esta propiedad física de la capacitancia, que se refiere a la capacidad de un conductor para almacenar cargas eléctricas, pues la podemos, permítanme que responda a mi programa. Está medio. Bien, entonces ahí tenemos el inicio de este tema de la capacitancia y decíamos que si nosotros teníamos un dispositivo formado de esta manera con un par de placas metálicas separadas por una placa aislante, por un material dieléctrico que no permite el paso de la corriente eléctrica a través de ella, entonces tendremos un capacitor, pues a nosotros le aplicamos un voltaje, una diferencia de potencial a estas placas metálicas, logramos que las cargas de una placa se muevan hacia la otra y finalmente entonces este capacitor se cargue eléctricamente, es decir, que retenga cargas eléctricas en mayor medida de una polaridad en una placa que en la otra. Y entonces, de esa manera podemos lograr que este dispositivo pueda acumular cargas eléctricas. Y ese fenómeno, esa propiedad le llamamos la capacitancia. Veíamos que esa capacitancia pues depende de las propiedades físicas de estos materiales. Por una parte, de qué tanta área de estas placas metálicas esté enfrentada con otra placa metálica, de que sea el material que esté separándolo. Si es aire, pues tendremos que considerar su permitividad absoluta de ese aire. Si fuera cualquier otro material, pues tendremos que considerar su permitividad relativa. Y ahora esa permitividad relativa la vamos a considerar, la vamos a nombrar como la constante dieléctrica de ese material, esta constante K. Para el caso del aire o el vacío, esta constante dieléctrica es exactamente igual a su permitividad relativa. Y veíamos que esa era la unidad. Y entonces, si combinamos todas estas características de estos materiales, podemos determinar esta propiedad física que se llama capacitancia. Y vemos que mediante esta ecuación la podemos obtener. Si multiplicamos su permitividad relativa, es decir, con su constante dieléctrica, por la permitividad del aire o el vacío, y multiplicamos por la razón entre el área y la distancia de las placas que están aquí colocadas. De esa manera podemos determinar qué tan capaz o qué tanta capacidad tiene este dispositivo de almacenar cargas eléctricas. Y veíamos aquí debajo las formas en que podíamos determinar esta constante dieléctrica por medio de potenciales, de permitividades o de capacitancias, haciendo la relación entre potenciales todo lo que está en
tiene subíndice 0, quiere decir que es en el vacío, y todo lo que está sin subíndice quiere decir que es cuando tiene, cuando está otro material separando las placas, y son las formas de determinar esta constante dieléctrica. Hicimos un ejercicio, muchachos, en el cual para el mismo capacitor, con las mismas propiedades físicas, es decir, en la misma área, la misma separación, utilizamos dos aislantes diferentes. En un primer caso utilizamos aire y con eso determinamos la capacitancia de este capacitor. Y después cambiamos ese aire y colocamos un material que tiene una permitividad relativa de 5, es decir, una constante dieléctrica de 5, y calculamos también su capacitancia, su capacidad de almacenar cargas eléctricas, y vimos que pues había una diferencia entre uno y otro, y esa diferencia pues era prácticamente esta constante dieléctrica, es decir, un material con una constante dieléctrica mayor me permite almacenar mayor carga eléctrica, es decir, me da como resultado una mayor capacitancia en relación a algo que solamente hay, un capacitor en el que solamente hay aire entre las placas. Entonces, bueno, finalmente vimos que podíamos, bueno, para cargar estos capacitores ya no es posible. Bueno, lo que teníamos que hacer para cargar este capacitor formado por dos placas metálicas y una placa aislante, un material aislante colocado entre ellas, la forma de cargar este capacitor era aplicando un voltaje, una diferencia de potencial, que es la que nos va a movilizar los electrones de una placa hacia la otra, y en cierto punto, cuando nosotros abrimos este circuito, pues esos electrones se van a quedar almacenados en una de las placas y este capacitor va a quedar eléctricamente cargado. Es decir, una de sus placas va a tener más electrones y el otro va a tener una va a tener un exceso de electrones, otra va a tener una deficiencia de electrones, entonces va a quedar una cargada negativamente y la otra cargada positivamente. Y entonces estarán almacenados esos electrones, estarán cargados ese capacitor, tendrá una carga que va a depender desde luego de qué capacitancia tenga este capacitor, de sus propiedades físicas, pero además va a depender de qué tanto voltaje le aplique para cargar. Entonces vimos que existía una relación entre esas tres parámetros, el voltaje, la carga y la capacitancia, que se relacionan de alguna manera con esta ecuación, en donde dice que el voltaje es directamente proporcional a la carga que almacena el capacitor, inversamente proporcional a su capacitancia. Entonces, de esa manera, esta es la relación que existe entre esas tres variables. Vimos que podríamos representar esas tres variables como dentro de un triángulo, como la ley de Ohm. Ustedes conocen la ley de Ohm, si no mal me acuerdo, son de telecomunicaciones y han trabajado con la ley de Ohm. Entonces, de manera similar, se pueden representar estas tres variables en un triángulo para que podamos ver la relación entre sus diferentes variables. Y bueno, aquí les sugerí alguna forma de recordar cuáles eran las relaciones entre esas variables, recordándonos de la vaca, el queso y la crema, por si no me acuerdo en principio cómo están ubicadas estas variables. Entonces, hicimos el cálculo, muchachos, de esa capacitancia a partir del valor de una carga propuesta, y después hicimos el cálculo de una constante dieléctrica para este material, para este capacitor, dependiendo de esa capacitancia que queríamos obtener. Y vimos que necesitábamos un material de 200,000, una constante dieléctrica de 200,000, que era una constante dieléctrica pues que no ubicábamos en algún material, porque teníamos una tablita que manejaba las permitividades dieléctricas, pero eran mucho más pequeñas. Entonces, hasta ahí nos quedamos en la sesión anterior, muchachos. El día de hoy vamos a hacer un par de ejercicios adicionales. Antes de pasar al ejercicio, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario?
No, profe. No, profe. Bien, gracias. Entonces, el día de hoy vamos a retomar este tema. Vamos a volver a calcular capacitancias y vamos a ver, el día de hoy prácticamente se trataba de ver la energía potencial que almacena un capacitor, la energía, pero entonces vamos a retomar de todas maneras los conceptos que vimos antes. Vamos a suponer que este capacitor ahora está formado por dos placas metálicas que tienen estas dimensiones. Por ejemplo, tiene 10 centímetros de ancho, tiene 50 centímetros de alto. Y la separación entre ellas es de 1 centímetro. Y entonces para cargar este capacitor, muchachos, nosotros usamos una batería, una pila, un generador, no sé, lo que sea que represente esta fuente de poder. Está aquí representada como una batería. Utilizamos aquí tanto como 10 volts para poder cargar ese capacitor. 10 volts. Cuando hacemos esto, aplicamos este voltaje, vamos a lograr que las cargas se muevan de una placa a la otra, y una cargada positiva y otra negativamente, y obtenga una cierta carga. Entonces, necesitamos determinar cuánto vale la carga que almacena este capacitor así formado. Muchachos, la pregunta es, ¿cuánto vale esa carga? ¿Cómo puedo determinar esta carga que almacena este capacitor? ¿A qué es igual esta carga? ¿De dónde lo determino? ¿Qué fórmula utilizo? ¿Alguien me puede dar una sugerencia? ¿Cómo determino la carga? Es igual. Pues sería despejar Q en la fórmula que nos dijo, Ajá. la de ¿Cuál es vaca, queso, crema. ¿Cuál es la fórmula? Digo que la vaca da queso y crema, entonces es así. Si la vaca me da queso y crema es así. Entonces, ¿cuánto vale la carga despejada de ahí? ¿Aquí es igual la carga? ¿Al voltaje por la carga? Bueno, en este caso no es voltaje, es Sí, sí es voltaje. ¿Y por qué más? por la capacitancia. Capacitancia, ok. La capacitancia es la propiedad de estas placas. Aquí está. La propiedad de este conjunto de placas metálicas aislantes. Ok. Entonces, el voltaje aquí lo tengo. Este es el voltaje que estoy aplicando. La capacitancia no la tengo, no la conozco todavía. Necesito calcularla para poder determinar la carga. ¿Cómo puedo calcular la capacitancia? Voy a suponer que lo que tengo aquí entre estas dos placas es simplemente aire. Entonces, muchachos, ¿cómo calculo la capacitancia? ¿Cuál es la fórmula para calcular la capacitancia de un capacitor de esta forma, formado de esta manera? ¿Esta es igual a la capacitancia? ¿No se acuerda? Acabamos de revisar hace un minuto. Capacitancia. Es igual a la constante dieléctrica Ajá. ¿Por qué más? por epsilon 0 o Epsilon 0, sí, la permitividad absoluta del aire o el vacío. por el área entre la distancia. Muy bien, gracias, José Manuel. Por el área entre la distancia. Entonces, ahí está. Tenemos entonces, ¿cuánto vale la constante K, la constante dieléctrica del aire o el vacío? Sería la permitividad relativa del aire o el vacío. ¿Cuánto vale? 1. 1. Entonces, 1. Entonces vamos a sustituir estos valores aquí, vamos a calcular la capacitancia de este capacitor. 1 es la constante dieléctrica del aire o el vacío. Y luego la permitividad absoluta del aire o el vacío. Ya está bajo su valor, 8.85. ¿Por qué más? Por 10 a la menos 12. Por 10 a la menos 12 las unidades son
Coulombs cuadrados entre newtons metros cuadrados. Coulombs cuadrados entre Newton metro cuadrado. Newton metro cuadrado. Y entonces vamos a multiplicar por el área. El área de estas placas, muchachos. ¿Cuánto es el área de estas placas? ¿Cómo la calculo? Es igual el área de estas placas. Multiplicando los 50 centímetros por los 10 centímetros. Muy bien, expresado en metros, ¿cómo es? 50 por 10 a la menos 2. Ajá. Y por 10 a la menos 2. 50 por 10 a la menos 2 por 10 a la menos 2. Espérame, pues es que me envían el documento de radio. ¿Vale? ¿Eh? ¿Con quién? Eso entre ¿Entre cuánto, muchachos? ¿Cuál es la distancia entre estas placas? 1 por 10 a la menos 2. 1 por 10 a la menos 2, 1 centímetro, muy bien. 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, si hacemos esta operación, muchachos, 50 por 10 me va a dar 500 por 1, entre 1, pues me va a dar 500. Y multiplicado por 8.85, ¿cuánto es? 500 por 8.85. Ayúdenme con sus calculadoras. 4.425. 4.425, ok. Ahora las potencias. 10 a la menos 12 por 10 a la menos 2, 10 a la menos 14 por 10 a la menos 2, 16 más 2 por 10 a la menos 14, ¿no? Aquí las unidades, estos metros cuadrados se eliminan con estos metros y me quedan coulombs cuadrados sobre newton metro. Y eso es una unidad que se llama faradio, la unidad de capacitancia. Entonces vamos a expresar bien esta capacitancia. Es de, si yo recorro el punto decimal para expresarla adecuadamente, me queda así como 4.425 por 10 a la ¿cuántos, muchachos? 14. ¿Siguen ahí, muchachos? Sí, profe. ¿Qué hago cuando muevo mi punto hacia la izquierda? ¿Cómo cambia ese exponente? Menos 17. Cuando muevo mi punto hacia la izquierda tengo que reducir este exponente negativo. Es 14, 13, 12, 11. Por 10 a la menos 11. Que seguramente lo que hubieran obtenido directamente en su calculadora si hacen toda esta operación. 4.425 por 10 a la menos 11 faradios. Bien, entonces ya tengo la capacitancia, muchachos. ¿Qué hago para obtener la carga? Ya tengo ahí la muestra arriba. Simplemente multiplico 10 volts, que es el voltaje que aplico a este circuito, por la capacitancia que acabamos de calcular en 4.425 por 10 a la menos 11 faradios. ¿Cuánto me da eso, muchachos? 4 por punto 44.25. Ok, 44.25 por 10 a la Menos 13. Menos 11. a la menos Así menos 11. 11. No hicimos nada con eso. ¿Y esto, muchachos, en qué se mide? Es carga. ¿En qué la medimos la carga? En coulombs. Coulombs. Entonces ya tenemos la carga, muchachos. Ya determinamos para este capacitor, con estas propiedades, con estas dimensiones y con aire separando las placas, ya determinamos una capacitancia de 44.25 por 10 a la menos 11 coulombs. Y nos interesa el día de hoy determinar este capacitor formado así, cuánta energía
puede almacenar, porque esta energía es precisamente lo que me va a dar la capacidad de este capacitor para darle una utilidad práctica, es decir, tiene que ver cuánta carga, con cuánta carga puede almacenar, y cuánta energía puede proporcionar, cuánto trabajo puede realizar. Entonces, aquí tenemos 3 ecuaciones que me permiten calcular energía. Vamos a ver que podemos calcular, por ejemplo, la energía si multiplicamos la carga por el voltaje y lo dividimos entre 2. Entonces, esa es una forma de determinar la energía potencial de este capacitor. Si hacemos el producto de la carga por el voltaje, dividimos entre 2, entonces podemos determinar la energía potencial de este capacitor. Y eso es multiplicar la carga que acabamos de obtener en 44.5 por 10, perdón, 44.25 por 10 a la menos 11 coulombs por 10 volts, que es el voltaje que aplicamos. Y si dividimos eso entre 2, pues entonces tendremos la